aquí la posibilidad de grabarlo. Ahora sí. Vale, Ah, perfecto. claro, no. Vale. Lo estás grabando en mi Zoom, ¿verdad? Porque eso es lo que me suele ocurrir cuando alguien me lo graba, porque solamente hay posibilidad de hacerlo en el mío, ¿verdad? ¿O no? Bueno, ya lo veremos. No vamos a perder nuestra clase de leyes por la grabación, pero qué curioso que me tenga yo que volver otra vez a estudiar este programa. Bueno, muy bien. Vale, bueno, pues habíamos visto el tema de la ley. Sí, venga, retomo. Entonces, vamos a ponernos el documento. He hecho algunas subrayadas, pero como he visto que prácticamente hay eso y mi PowerPoint sobre lo de compartir pantalla, sí, menos mal. Bien. Como he visto que siendo una ley a la que siempre le hemos dado muchísima importancia, no tengo mucha documentación sobre ella, he decidido que nos lo veamos juntos de algún modo, tratando yo de ser más esclarecedora, esto para que podamos entenderlo, ¿no? Y para que podamos, esta ley está fundamentalmente unida a una disciplina que hemos estado, de la que hemos estado hablando durante todos estos años, el que llevamos juntos, que es la aceptología, la ciencia para los que no necesitan sufrir más. Por supuesto que las personas que necesitan sufrir más, pues no pueden alcanzar grados de aceptología, que es lo que va a ayudar a que podamos admitir y que podamos comprender y que podamos aprender a no violar la ley de la correspondencia. Porque no se puede no violar una ley que no se comprende, y mucho menos esta ley. Y entonces esta ley, para las personas que llevamos 3 años dándole que te pego, habremos estudiado algo, habremos visto cómo es la ciencia de la aceptología. La aceptología no es resignología. La aceptología consiste en comprender lo que te está pasando. ¿Para qué te está pasando? ¿Qué necesitas aprender de ello? ¿Eh? Sin quejarte, sin protestar, sin pensar que eso que está pasando tiene la culpa a otro y sin pensar que es una injusticia. ¿Mm? Sino dándole la oportunidad para comprenderlo. Y no dándole la oportunidad que el ego le da la oportunidad, bueno, le voy a dar la oportunidad, no. ¿eh? Dándole la oportunidad de comprenderlos porque somos muy ignorantes. Entonces a lo mejor nos cuesta comprenderlo. Y luego otra de las cuestiones que también se valoran como interesantes para poder entender y para poder aceptar esta ley es el grado de soberbia que tenemos. La soberbia nos hace tener resistencias a la aceptación. Es decir, es como que no me lo trago. ¿Sabes? Es decir, es como plantarte ante algo que no quieres aceptar. ¿Mm? Entonces el universo te va a hacer caso y tal, no lo aceptes, vale, muy bien, no pasa nada y tal, sabes que te va a estar repitiendo hasta que lo aceptes, pero tú decides cuánto te tomas en aceptarlo. ¿eh? Y hay cosas que efectivamente parecen inaceptables. Es decir, nos pueden parecer inaceptables, ¿no? Sobre todo hay algunos subtipos y tal que específicamente nos parecen inaceptables. Pues ahí es donde tiene que venir el trabajo para que nos parezcan aceptables, porque de hecho son. ¿eh? Entonces, a lo mejor no se te pide un grado vamos a decir, de estado de gracia, cuando te sucede algo incómodo, algo insólito, o algo que verdaderamente te provoca estados emocionales de sube y baja, ¿no? Es decir, porque te parecen como demasiado fuertes, ¿no? El otro día alguien me preguntaba sobre cuestiones que les pasan a los demás. Las cuestiones que les pasan a los demás no las podemos valorar. Es decir, es absolutamente imposible que sepamos para qué y por qué y qué necesita exactamente esa persona habiendo seguido toda su trayectoria. Porque no se puede juzgar a una persona por el presente. ¿Entiendes? No se puede evaluar solamente, se puede evaluar lo de uno. Y esta ley viene focalizada para que nos lo apliquemos nosotros, no para que opinemos cómo es esta ley en los demás. Eso es como casi un pilar, porque si no esta ley crea muchísima revuelta, porque esta ley, esto lo que te está diciendo y tal es que lo que le pasa a quien le pase es correspondiente con que le pase. Y por tanto es perfecto, necesario, justo y amoroso. Y entonces, claro, no tenemos la capacidad de comprenderlo cuando estamos viendo en la televisión lo que pasa y cuando estamos hipnotizados, como decía Gerardo, con la tercera dimensión, en donde nos tenemos que dar cuenta de que las correspondencias que ocurren en nuestros mundos son correspondencias que tienen que ver con el ego. ¿m? Entonces viene el eneagrama a explicarnos lo que es el ego, cuántos egos hay y cómo son.
Con lo cual es muy interesante que sepamos que por lo menos ya tenemos una pequeña brújula, ¿no? Para ir entendiendo de qué va esto, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos, ¿eh? Que son las grandes preguntas, ¿eh? Que si me va a tocar la lotería, que si me voy a echar un novio, que si tal, son malas preguntas, es decir, preguntas que no tienen respuesta. Pero sin embargo, las preguntas sobre ¿para qué está formado o conformado en estos momentos este escenario en mi vida? Es una buena pregunta. Porque primero es esperanzadora, va hacia el futuro, tiene una explicación, es decir, le das la oportunidad para que tenga una explicación y para poderlo comprender. Es decir, el ser humano necesita una explicación. Felipe Lleras, que era la persona que venía y nos explicaba la ley de la naturaleza y nos explicaba cómo era en los animales y en las personas que, perdón, en los seres que no tienen ego, el tema de la ley de la correspondencia, es que ni tiene que existir, porque la vida, la muerte, la herida, la enfermedad y todo lo que pueda ocurrir que pueda crear resistencia, esa es normal, es natural, es decir, se vive de una manera natural. Se puede estar más incómodo, más cómodo, se pueden vivir estados emocionales, pero no se viven estados sentimentales. Y el gran problema que nos vamos a encontrar para aceptar la ley de la correspondencia son nuestros sentimientos, porque hay algunas de las escenas y escenarios con los que somos correspondientes que nos producen sentimientos muy, muy corrosivos. ¿M? Hoy lo hablaba con una persona sobre cuando incluso hasta habla el cuerpo, ¿no? Es decir, cuando de repente no solamente te parece revulsivo mentalmente o emocionalmente, sino también físicamente. ¿M? La buena noticia es que podemos dejar de ser correspondientes con lo que, por ejemplo, podamos estar siendo correspondientes hoy que no nos guste. ¿M? Como siempre hablamos de relaciones, yo os recomendaría, por ejemplo, ahora que pensarais en una relación realmente difícil que tengáis en vuestra vida. Una, y que la que elijáis sea una en la que hay que bajar el soberbiómetro, hay que, es decir, ceder en algunas de nuestras, vamos a decir, posturas. ¿M? Es decir, hay que bajar el ego, hay que hacerse un trabajo con el ego. El ego se resiste, el ego tiene soberbia, el ego tiene razón, y el ego puede mantenerse en esa posicionado 4 vidas. Es decir, por deciros y tal hasta qué punto esos pulsos que le hacemos a nuestra vida van a durar el tiempo que realmente nosotros le demos a eso. Es decir, que hay una decisión que se puede tomar con respecto a el poder ir resolviendo un escenario relacional realmente corrosivo, o sea, que nos produce incluso de rechazo, pero que sin embargo es obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Pues lo hemos explicado muchas veces, ¿eh? Pues por ejemplo, tu vecino, no te vas a mudar o no vas a decirle que se mude él, ¿eh? Sino eres correspondiente con él y vives al lado. Entonces, si es una relación corrosiva, es decir, es una relación de destino, para empezar es correspondiente, pero bueno, digo el vecino. Yo creo que muy pocos de aquí hemos pensado en nuestro vecino cuando hemos pensado en una relación corrosiva. Puede ser nuestro marido, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro padre, nuestra madre, nuestro tito, nuestra tita. A ver, ¿quién es con quien realmente uno en estos momentos tiene un pulso? Ujú. Un pulso además del que se siente poco esperanzadoramente dispuesto a ceder, a arreglar. Ahí es donde está el núcleo de este asunto de la ley de la correspondencia. ¿Eh? Lo primero que te dice la ley de la correspondencia es que tú eres correspondiente con esa persona. O sea, que esa persona viene a enseñarte algo en tu vida y algo que no sabes, además. Y además, esta persona va a dejar de ser correspondiente contigo porque ya no la necesitarás, o por lo menos en ese plano, en el momento en que lo aprendas. Y hay algunas personas que vienen a traernos lecciones bastante difíciles, sobre todo si estamos ya a estas alturas del colegio, es decir, en la que ya las asignaturas se empiezan a dificultar. Porque al principio, bueno, pues esto, a medida que vamos creciendo, siempre Gerardo hablaba sobre si estuviéramos en el colegio. Entonces, cuando ya hemos pasado de primero a segundo, pues no le pegamos un cañonazo a los de primero. Entendemos además que tampoco es injusto, sino que es que están en primero y nosotros estamos en segundo. ¿Mm?
Si nosotros estamos ya siendo correspondientes y además voluntariamente, pero todos los miércoles con las leyes, quiere decir que sería interesante que pudiéramos llevar a la acción las leyes, es decir, algún área de nuestra vida, en vez de en la teoría, en el pensamiento, en la película que nos montamos, en el, bueno, ya iré el miércoles y ya me daré otra oportunidad, o empezaré los miércoles, no. Es decir, empezar de verdad y tal a ver cómo podemos solucionar las cosas. La ley de la armonía también nos va a ayudar. Mm. Si cambiamos, por ejemplo, el rictus, si cambiamos la respiración que nos provoca esta persona, si cambiamos de algún modo la manera en que tenemos de saludarle, si cambiamos el pensamiento que tenemos cuando estamos yendo, acercándonos hacia él o hacia ella, ¿eh? Porque entonces, incluso cuando hablamos por teléfono y tal, ¿sabes? Podemos perfectamente que sea sonriendo o que sea de algún modo en que pueda entrar una vibra no tan incisiva o ácida, como podemos en un momento dado tener con esta relación. Pues entonces ya empiezan a cambiar las correspondencias. Porque ya estamos cediendo de algún modo y ya estamos, bueno, pues esto, bajando el soberbiómetro, a lo mejor pues de 8,5 a 6,2. Que bueno, que todavía queda, pero de 8,5 a 6,2 es impresionante. Lo que puede que de repente la otra persona empiece a dar otros síntomas con nosotros. Es decir, nosotros podemos cambiar nuestras correspondencias. Y esa es la buena noticia. Es decir, no estamos condenados, esto no es una condena. ¿Mm? Y esto es algo que sí que hemos entendido Jorge Mario y yo y Felipe, que no es una condena. Y si nos quitamos de la cabeza que pueda ser una condena, veréis cómo se van a poder aceptar muchísimo mejor las correspondencias. Y bien, vamos ahora, después de esta introducción de lo que es nuestra experiencia, ¿no? Porque nosotros nos hemos topado, ya sé, Elisa, que has hecho un comentario muy interesante y muy bonito. La ley de la correspondencia le da exactamente igual que la insultemos. No tiene emociones y tal, ¿sabes? Como nosotros, ¿no? Y se va a presentar porque es como insultar a la física. Es decir, es como insultar a la manzana porque en vez de caer hacia arriba, cae hacia abajo. Y parecernos mal y tal, ¿sabes? Bueno, pues llevado a la ley de la correspondencia es lo mismo. ¿M? Entonces, si entendemos esto, pues probablemente nos evitemos la primera pataleta, ¿m? Que nos dejará en una situación más vulnerable para poderla afrontar. Ya la aceptología hablaba, el día que nos dejemos de quejar, el día que dejemos de protestar, el día que dejemos de parecernos mal las cosas. Y ya alguien me dirá, ¿cómo entonces me tiene que aparecer bien? No, neutro. No, es que ahora resulta que se pone muy de moda lo neutro. No, no se pone muy de moda lo neutro. La cuestión es que a veces se emplea mal la palabra neutro. Lo que quiere decir es que no tiene polaridad. Y para el universo no hay polaridad más que la ley de polaridad que ya la estudiaremos. Es decir, no existe el bien y el mal, existe lo correspondiente. Y entonces eso que ocurre y tal puede producirnos un parecer. Pero como decía Felipe Lleras y tal, en el universo tampoco reina la ley de la opiniología, ¿eh? Sino que reina la ley de lo perfecto para su proceso. Es decir, esto sí que lo hemos dice. Esta es la ley que rige el orden universal, determina la distribución de tiempo, espacio, lugar, acción y función para todos los seres vivientes y los límites, y ahí es donde he subrayado, que corresponden dentro del campo de acción de las diferentes especies. Es decir, una de las cosas que nos viene a decir la ley de la correspondencia es mirar a ver lo que es de tu competencia, cambiar o gestionar. Es decir, porque violar la ley de la correspondencia, por ejemplo, y le hemos hablado mucho, es, por ejemplo, evitar que una persona se haga su trabajo personal de desarrollo. Es decir, interferir quiere decirte ponerte por delante de la ley y tal, a salvar a esa persona de las consecuencias de la ley, que se puede, porque es una violación de la ley de la correspondencia. La cuestión es que ahora veremos cuáles son las consecuencias y es que es bastante desagradable. Y entre ellas está la ruina económica.
que es una de las cosas que más nervioso le puede poner a una persona cuando está en un nivel en el que esto pues le fluye más o menos la vida y de repente pueda llegar a una ruina económica. Esto me ha pasado a mí, por eso os lo digo. He sabido por qué, he sabido a quién estaba interfiriendo, he podido llegar a dejar de interferir y me ha ido mucho mejor. Se llama bajar la cabeza y no cambiarle los planes a Dios. Cuando digo Dios, digo el universo y digo las leyes, porque las leyes son la manifestación que tenemos de que existe un orden universal y que todo esto está muy bien pensado. O sea, que es difícil pensar que todo esto está muy bien pensado. En fin, bueno, pues hasta donde lleguemos bueno, a adquirirlo, a llegar a entenderlo, esos serán también nuestros límites. Y entonces, bueno, pues habla de que hay unos ciertos límites con respecto a tu capacidad de ejecución en este mundo y a tu capacidad para meterte y tal, ¿sabes? Ahí donde te compete, hablando pronto y mal. La ley de la correspondencia te habla de que te metas en los temas que son de tu competencia y que no interfieras en los temas que no son de tu competencia. El buenismo, por ejemplo, que hay en nuestra sociedad y en nuestro estado de conciencia, es estar continuamente violando la ley de la correspondencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Continúa la pobreza, continúa el hambre, continúa el malestar social, continúa, es decir, no se resuelven, ¿no? Las cosas. Hay que darles poder a las personas para que las personas se busquen su vida, se busquen su valor, su talento. Hay que admirar a las personas, no dar pena. La pena es otra violación de la ley de la correspondencia, cuando alguien te da pena o algo te da pena. ¿Mm? Es decir, lo que te viene a decir la ley de la correspondencia es que la estás violando, porque nada es penoso desde el punto de vista universal, sino correspondiente, neutro, perfecto, justo y necesario. ¿Mm? Tela. ¿Eh? Eh, Vamos a ver, vamos a hablar en cristiano y tal para que nos entendamos, ¿no? Una vez determinados los niveles de experiencia requeridos, es decir, la ley de la correspondencia también te va a hablar de tu complexión física, de tu lugar de nacimiento, de tu raza, de tu cultura, de tu estatus social, de tu estatus cultural, de tus capacidades, de tus incapacidades, de tus discapacidades. Es decir, es perfecto, es correspondiente, está perfectamente diseñado. Cualquiera que rechace su cuerpo, que rechace su raza, que rechace el sitio donde ha vivido y donde desempeña su labor y función, está violando la ley de la correspondencia. La cuestión es que se puede negociar poniendo lo mejor de uno. Puede uno emigrar poniendo lo mejor de uno y habiendo entendido esto. Que por cualquier huida y tal del lugar de donde uno está, la ley de la correspondencia se mete en la maleta y luego aparece en Tumbuctú y es exactamente igual todo. Aparecen las mismas personas, aparecen las mismas caras, aparecen las mismas dinámicas, y entonces pues no ha habido absolutamente ninguna huida. Lo que ha sido es un traslado de experiencia. ¿M? Podemos reconocer esta ley observando los diferentes ambientes naturales, según los climas, cómo son las personas en el Polo Norte, que son diferentes a las que están un poquito más hacia el sur, que son muy diferentes a las que están en el Ecuador, y vamos viendo las diferentes correspondencias de los diferentes seres humanos a diferentes tipos de vida. ¿De acuerdo? Ahí es donde podemos ver las correspondencias. También las podemos ver, y esto es lo más desagradable en ver, y tal, ¿sabes? Las correspondencias de los diferentes tipos de niveles evolutivos en nuestro planeta. ¿M? Esto ya pues sería pues menos interesante, porque lo más interesante es que lo miremos en nosotros. ¿Eh? Pero insisto, y tal que intentando ver la premisa de la justicia, intentando ver la premisa de la perfección, ¿eh? E intentando ver la premisa de la necesidad de que eso pase, porque hemos descubierto qué tenemos que aprender. En el momento en que hemos descubierto qué tenemos que aprender, entonces es cuando por fin vamos a poder hacer algo para cambiar nuestra correspondencia. En el momento en que hemos aprendido algo, empezamos a comportarnos de otro modo. En el momento en que hemos aprendido algo,
experimentamos una falta de ansiedad, qué rico. Es como de repente, claro, ¿eh? Y entonces hay como una especie como de catarsis en el que de repente uno entiende. Pero porque uno se ha tomado el trabajo de entenderlo. Ahí es donde está, cuidado con la asidia, la pereza de mirar exactamente qué está sucediendo, para qué está sucediendo, qué me viene a decir esta persona, qué me viene a enseñar esta persona, ¿eh? Y qué es lo que tengo que aprender. Y si lo que tengo que aprender no me apetece, porque el soberbiómetro está alto, pues entonces seguiremos teniendo la misma correspondencia. Y la soberbia es muy fuerte, chicos. La soberbia prefiere seguir uno como está toda la vida en guerra. ¿Sabes? No, no, yo no me lo trago. Alguien me lo decía hoy. No, no, es que no, no me lo voy a tragar, es que no. Yo sé que aprendo a distinguir quién está hablando aquí. ¿Eh? Y desde luego el ego no lo va a aceptar nunca. El ego no le gustará nada, 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 nada la ley de la correspondencia. ¿Eh? Le parece un horror la ley de la correspondencia al ego. Claro, porque ya no puede hacerse la víctima, porque ya no puede protestar, porque ya no puede quejarse. Vamos, poder puede, siempre va a poder. ¿Eh? Pero una de las cosas que dice la ley de la correspondencia, y que de alguna manera, a la que alguna manera nos lleva la ley de la correspondencia, queridos amigos, y lo siento, es a renunciar al libre albedrío. Y entonces, bueno, yo creo que es la primera vez o no, o la segunda o tercera, porque esta frase, este petardazo lo suelto solamente de vez en cuando. Y es que me llegó a Colombia, que ahora es que os lo puedo pasar, esto precisamente una disertación sobre ello del que hablaba una persona que en Chile también enseña leyes que no conocemos, porque a quien conocemos es a Erika, y que hizo una disertación preciosa sobre la renuncia del libre albedrío. Es decir, de hacer lo que me dé la gana, renunciar a hacer lo que me dé la gana. ¿Mm? A partir de un momento dado, a lo mejor, y hacer lo que tengo que hacer. Es decir, lo que es de ley hacer en cada momento, que es algo que tenemos que ir averiguando, que tenemos que estudiárnoslo y tal, ¿no? Porque no nos lo dijeron papá y mamá, ni tampoco probablemente en el colegio. Con lo cual, pues, el para qué estoy aquí siempre es un buen momento, para preguntárselo. Y puede tener que ver en algunas áreas con lo que sí que estoy haciendo, pero que puede tener que ver también en algunas áreas con dejar de hacer algo que sobra que haga, o introducir haciendo algo que falta que haga. ¿Mm? ¿Cómo se siente cuando uno está en la ley, cuando uno está haciendo un comportamiento de ley? Una falta absoluta de ansiedad, nada más y nada menos. Es decir, es como una calma impresionante y una falta de crítico interno. ¿Mm? Ahí es donde se nota cuando uno y tal no está comprometido, y cuando uno está dando lo mejor de sí en cada momento, no se experimenta ansiedad. Y no digo que siempre la ansiedad se experimente porque uno esté violando la ley de la correspondencia, pero estadísticamente es bastante significativo, que las personas que tenemos ansiedad violamos la ley de la correspondencia. Y aquí pues, señalo, en cada lugar existe y sucede solo lo que tiene que existir y suceder, y a nadie le sucede nada que no le corresponda. ¿Mm? Eso también es bruto. ¿Mm? Porque todos nos estamos acordando de las escenas que hemos visto en televisión, los que vivimos por estos lares y tal, y que está ocurriendo en Oriente Medio, ¿no? Y dices, pues vaya con la correspondencia, ¿no? Pero luego tenemos que volver hacia nosotros mismos y empezar a aplicar otra vez la ley en nosotros, que significa no voy a enfadarme, no voy a crear ira, no voy a meter más bulla de la que ya hay. Había una historia que contaba por aquí, que a lo mejor lo leemos, sobre alguien que había tenido un atentado y tal, y justamente, y era un poco raro, era un activista de la paz. Hablan de Colombia, Gerardo daba clases en Colombia. Y entonces a los activistas de la paz les hacen atentados para asesinarlos. ¿Por qué? ¿Eh? Porque esto están violando la ley del proceso de paz. Que el proceso de paz es un proceso.
y entonces tienen prisa para la paz, cuando la paz y tal, ¿sabes? Se va a llegar igual que la perfección, igual que la justicia, igual que todo es un proceso hacia, que conlleva una serie de pasos. Y ahí es donde la ley de la correspondencia la podemos entender mejor. Entonces, lo bonito que decía es que dejó de ir por la paz externa, para empezar a luchar por su propia paz. Y entonces ya le dejaron de hacer atentados. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? Si soy un ecologista o soy un activista de la paz por la defensa de los animales y tal, algo que además es necesario que haya. Lo que pasa es que llega un momento que se lo tienes que dejar a las siguientes generaciones. Primero, porque te has dado cuenta de que has cambiado muy poco o nada. Segundo, porque te has dejado tu juventud en un momento dado con la ira santa. Y tercero, porque además a lo mejor no se trata tanto de ayudar a los demás como a uno mismo para vibrar bonito, para ser amable. Así es como es la misión, el servicio. El servicio es ser amable. Nuestro comportamiento es el que va a hacer, que nosotros podemos formar parte, de las personas que aportan y que no chupan. Todos hemos hecho actos activistas, todos hemos hecho obras sociales, está muy bien, todo es perfecto, pero para que en un momento dado, dejemos que sean las siguientes generaciones, porque todo lo que va a ocurrir y tal no lo generamos nosotros, lo genera la ley de la correspondencia, que es mucho más inteligente que nosotros y que hace las cosas muchísimo mejor a través de la ley de la evolución, que ojalá a lo mejor nos dé tiempo a mirarla un poquito. Esto de los climas ya lo he hablado. Dice, todos los seres humanos, sin excepción, estamos ubicados en el lugar perfecto para hacer el aprendizaje exacto que nos trajo al mundo físico, realizando siempre un doble propósito de acuerdo con la ley de correspondencia, dentro de la cual se cumple la relación de aprender y enseñar. Porque cuando uno ha aprendido algo, pues de alguna manera no solamente tiene el derecho, sino de alguna manera también tiene el deber de contar. ¿Mm? Eso es empezar a servir, el empezar a contar, empezar a pero esperar a que te lo pregunten, por lo bien que te va en un momento dado. Es decir, porque uno puede ser, vamos a decir, algo atractivo, y uno se convierte en atractivo cuando de repente, el soberbiómetro de su ley de la correspondencia baja. Entonces, primero, no se tiene ansiedad. Segundo, no se tienen enemigos. Qué maravilla lo de no tener enemigos, ¿no? Porque por ahí hay un par de enemigos, ¿verdad? En la vida de todos, ¿verdad? O sea, alguien que te fastidia, alguien que, bueno, un enemigo, ¿eh? Es decir, luego las personas no te traicionan. ¿Mm? Es decir, cuando vibras bonito y estás en el compromiso de la ley de la correspondencia, dejas de ser correspondiente con hecatombes, con relaciones conflictivas y devastantes, con traiciones, y con movidas que nos están ocurriendo, que nos han ocurrido, que son muy desagradables y con las cuales éramos correspondientes. Con lo cual es muy interesante bajar la cabeza, muy interesante bajar la cabeza. Es decir, dejar ya y tal, no de hacer resistencia. Luego esto está muy interesante para las personas que piensan, que están condenadas a estar en un lugar en la vida. Dice, cuando ya no podemos aprender nada más del lugar y las circunstancias que nos rodean y ya no somos útiles para las experiencias de aprendizaje de las personas con quienes compartimos, estamos listos para acceder a otro lugar. ¿eh? Y otras circunstancias que igualmente serán correspondientes y perfectas para continuar el desarrollo de nuestra conciencia. Es decir, si tienes un jefe horrible, ¿eh? Y de repente aprendes y tal, que es lo que te viene a enseñar, de repente o bien ese jefe deja de ser horrible o aparece otro jefe. Esto yo lo llevo comprobando toda mi vida y aún así no me lo aprendo del todo. ¿Sabes? Es decir, hay siempre un pensamiento mágico que dice, ah, no, habrá sido una casualidad. ¿eh? El decir que ha sido una casualidad es gran enemigo de la ley de la correspondencia. Es una excusa del ego. ¿eh? Vale. ¿eh? Y esto va a ser verdad, es decir, si tenemos un maltratador, una maltratadora, si tenemos un narcisista, si tenemos a alguien que verdaderamente le está haciéndonos, polvo y tal, no, primero es porque somos correspondientes, y segundo es que tenemos que aprender para que eso, deje de suceder.
Y por supuesto, podemos pensar que el otro es un tal, un cual, no sé, es un maestro del garrote. Me decía Jorge Mendoza, es que hay veces que parecen caras muy feas a nuestro alrededor. Y sí, luego si ya avanzamos en el estudio de esto, son nuestras caras. Pero bueno, eso ya eso es ley de la correspondencia 2, cuando ya no hay manera y tal, no de librarse, es la ley de la correspondencia. Vale, porque yo creo que no va a haber manera. No es que lo creas, que lo sé. Entonces, bueno, luego hay memorias y tal que ya vamos a estudiar y tal. Cuando dice que la correspondencia se codifica en la memoria del destino, ¿os acordáis que el destino es cuando estamos en destinos porque estamos pasando un mal momento, porque tenemos una relación complicada, porque nos consideramos estafados por las personas a las que queremos? Es decir, cuando estamos en destino. Así como las experiencias individuales por vivir correspondientes con nuestra propia necesidad de aprender. Cuando tenemos necesidad de aprender o cuando estamos otra vez en el colegio, porque también hay recreos, entonces estamos correspondientes con aprender. Y cuando toca aprender, hay que aprender, porque si no se aprende, se perpetúan las cuestiones correspondientes desagradables. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y luego en la memoria de conciencia, como la capacidad de enseñar y servir, que es la trascendencia de la ley de la correspondencia. Es decir, ya cuando no necesitamos situaciones correspondientes que nos lleven a la porra frita para que nos enteremos de las leyes. Entonces ya podremos empezar a enseñar porque ya hemos aprendido. ¿Mm? Y enseñar en un momento dado, a través de la escritura, a través de la empresa, a través de la consultoría, a través de la psicoterapia, a través del taxista, a través de, es decir, la experiencia que uno tenga, uno está en servicio. ¿eh? Enseñar a servir, perdón, esto, el estar en servicio puede ser en cualquier profesión. No existe una profesión de servicio universalmente hablando. Bien, y esto sí que se registra en la memoria de conciencia, es decir, en aquello que ya hemos aprendido y que por lo tanto no se va a volver nunca más a repetir, porque ya está la asignatura aprendida. Aquí viene una práctica de verificación que viene con respuestas, con lo cual pues he subrayado algunas. Dice, ¿qué circunstancias consideras que han sido injustas en tu vida? Es decir, esa es una de las preguntas para ver qué tal vamos con con nuestra ley de la correspondencia. Y todo aquello que consideremos que ha sido injusto necesita revisión. Sobre todo si esas cosas que nos han producido esa sensación de ser injustamente tratados no las hemos superado. ¿Mm? ¿Mm? Entonces dice, no hay ninguna circunstancia injusta. Todo lo que ha sucedido en tu vida, lo que sucede en tu vida ahora y lo que sucederá es la generación de tu propia correspondencia. No hay que culpar a nadie ni a nada de eso. Soy yo, es decir, tú, el que lo genera. Entonces ahora me acuerdo que estaba pensando mientras que subrayaba esto, si alguien preguntaba esto, pues por ejemplo, que si un bebé ha generado cualquier atrocidad, por ejemplo. Pues para empezar no nos compete porque no somos ese bebé. Para seguir no son nuestras circunstancias. Y si lo son, pues entonces sí que lo tendremos que plantearlo. ¿eh? Y hay preguntas que no estamos todavía preparados para poderlas entender, porque habría que entender muchas cosas que no son materiales, físicas. Es decir, que son más bien explicaciones que van a implicar un estudio mucho más en profundidad de todo esto, pero para ello y tal, pues lo que se recomienda es que se fije uno en lo de uno. ¿no? Y si termina de resolverlo, pues algo que es bastante complicado, que lleva muchísimo tiempo, pues entonces mira, porque ya no lo mirarás, ya lo sabrás qué es lo que le pasa al otro. ¿no? Esto es muy interesante, sobre todo para los que tenemos hijos, o en mi caso nietos también, y en el caso de algunas otras, es el ver, ¿no? Y tal, ¿sabes? El observar, el generar las mejores correspondencias. Nosotros también vamos a poder, esto, como es de nuestra competencia, ¿eh? El poder crear climas, crear estados, crear dinámicas que puedan resolver posibles
bueno, conflictos, ¿no? Pero sí, para eso vamos a tener que sanar algunas heridas, lamérnoslas, cicatrizarlas, sobre todo en esa relación que os he comentado y que espero que hayamos pensado en ello, que se nos ha atravesado. ¿Qué tal está el chat? ¿Hay preguntas? No, preguntas Vale, no, simplemente Ana Rosa comenta. ¿qué comenta? Ah, pues ha comentado que le ha gustado la distinción entre sentir compasión y sentir pena. Esa es la primera. Y lo segundo es que ella ha escuchado que enseñamos justo lo que necesitamos aprender. Que enseñamos justo lo que sí, eso es. De esto, vamos a ver, cuando tú estás en vías de entender tus procesos, ya has podido salvar algunas de las cuestiones que te han ocurrido siempre, gracias a esta información que ha podido y te ha permitido y te ha animado a cambiar algunos comportamientos. ¿Mm? Pues entonces puede suceder que te nazca y tal las ganas de enseñárselo. ¿A quiénes? A los que, no a los que llames, sino a los que vengan. ¿De acuerdo? Y cuando tú te pones a enseñar a los demás todo esto, también lo estás aprendiendo. Y también además, porque cuando, ¿os acordáis que Mario cuando hablaba de alquimia del pensamiento, cuando tú estás entusiasmado con una información, no hace falta que te la leas mucho porque te soplan, se te vienen las ideas, es impresionante, porque dices, yo, ¿qué voy a enseñar yo? Tú ponte. Y si verdaderamente hay algo en ti y tal que ha funcionado, que tiene que ver con esta información, sale solito. Y luego, por otro lado, miren, nosotros que somos los profesores de leyes humanitos de la tercera dimensión, ignorantes de turno, pues bueno, nos atrevemos de vez en cuando a hacer una incursión por aquí. Lo que pasa es que yo creo que lo que estamos haciendo nosotros, aparte de estar todo el tiempo aprendiendo, a pesar de que estar repitiendo siempre lo mismo, es generar una convocatoria, hacer un movimiento, un comportamiento, algo. Que puede expandirse, ¿no? Y sería maravilloso. Vamos a continuar con la ley de la correspondencia. Aquí hablaba sobre la capacidad de comprometerte, que me pareció muy interesante. Es decir, porque pensamos que estamos comprometidos, ¿eh? Pero realmente hay una falta de compromiso cuando estamos juzgando lo que estamos haciendo, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, o a nuestro jefe, o a cómo se hacen las cosas, pues entonces no nos estamos comprometiendo tanto. ¿Mm? Estamos haciendo de jueces, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en aquello que realmente nos queramos comprometer. Tiene que haber un compromiso. Dice, aprender a comprometerte, aprender a servir. Aprender a servir no quiere decir aprender a ayudar, sino aprender a servir. Y aprender a servir no se sirve a las personas, se sirve al universo. ¿Sabes? Es decir, te pones a disposición, úsame, ¿eh? Haz de mí lo que necesitas que se haga. ¿Eh? Aprender a respetar, eso es no juzgar. De aquí te sacamos peor nota porque tenemos muchas rutas neuronales de juicios que hacemos sobre las personas y eso nos va a costar, pero bueno, ya estamos en camino. Renunciar a interferir a los demás, es de renunciar a ser la solución, para los despelotes de los demás, que tienen que asumir sus propios despelotes, porque si los asume otro, le estás convirtiendo en un inútil. Asumir mis funciones con todo mi amor, aunque sean pocas, pero que sea del todo. O sea, poner absolutamente todo tu entusiasmo y tu mejor rollo, sobre todo cuando tengas un problema con la ley de la correspondencia, por alguna emoción o por algo que haya aparecido por ahí que sea desagradable. ¿Mm? Y luego volverme experta en algo que me ha gustado. Es decir, que es un poco yo el camino por el que estoy llevando a mis estudiantes del eneagrama. Es decir, a especializarse, es decir, a saber el eneagrama, por supuesto, pero llevarlo a las áreas de su vida, a la que sea, ¿no? Pero volverse experto, ¿no? Cuando se me hace una pregunta, oye, ¿me puedes decir 27 maneras de ser maltratado? Vale. No, pero no viene en un libro, escríbelo.
Y empezar a generar, en vez de a ser como si, a ver qué me pasa ahora. No, no, haz que pase. Eso es lo que la ley de la correspondencia y Joy Dispensa, que es uno de los favoritos de Mario Fernández, dice. No esperes a que las cosas sucedan, haz que las cosas sucedan. Invierte tu energía para que las cosas sucedan. ¿Eh? Bueno, por supuesto, primero tendrás que dilucidar y ver qué es lo que quieres que suceda y cuáles son las condiciones para que suceda lo que quieres que suceda. Porque para ello a lo mejor habrá que pues mirar a ver qué es lo que se pide para ello. Pues por un cambio de la manera en que lo tienes que afrontar, un cambio en tu comportamiento de cara a conseguirlo. Tenemos que mirar por ensayo y error, por dónde vamos a liberarnos de las consecuencias de violar la ley de la correspondencia. Pero bueno, aquí nos dan buenos consejos, ¿no? Es decir, aprender a comprometerme, ¿no? Porque aquí está el que dejó de luchar por su paz y empezó a trabajar por la paz y empezó a trabajar por su paz, que no lo veía antes. ¿Eh? Y luego habla también del tema económico, que eso también me interesa, para cuando uno no está comprometido. ¿Mm? ¿Qué resultado has obtenido de luchar contra la injusticia? Sufrimiento, dolor, angustia, es decir, ese, eh, eh, ¿quién es uno para pensar que uno tiene la banderola de la justicia? Ahí es donde está el endiosamiento del ser humano, que por supuesto tiene la parte filosófica a través de la cual puede llegar a entenderlo, ¿eh? Pero no juzgándolo, sino comprendiéndolo. Ahí está la diferencia entre el ego y la persona. El ego lo juzga, la persona lo comprende o lo intenta comprender como primer empréstito. Entonces, el que me dejó de luchar por la paz. ¿Cómo harías para volverte correspondiente con situaciones cada vez más satisfactorias? Aprender a dar siempre lo mejor, aprender a tener paz en tu interior, renunciar a culpar a nadie, hablar mal de nadie ni de nada. Es decir, este ejercicio es muy importante y aquí fallamos todos los días, perdemos el año, sí o sí. ¿eh? Es decir, aprender a dar siempre lo mejor, aprender a tener paz en tu interior. Date cuenta de que tener paz no es estar dando saltitos, es no tener ansiedad. Renunciar a culpar a nadie ni a nada, eso también es difícil porque nos han enseñado a culpar. Y hablar mal de nadie ni de nada. Hablar ya sería el comportamiento, luego sería terrible, pero todo empieza en la mente. ¿Vale? Con respecto a eso, procurar elevar la calidad de las conversaciones internas, como diría Rafael Ruiz. ¿eh? Es decir, en vez de tener una batalla campal en mi mente contra el mundo, contra Dios, contra quien sea, y tal, ¿sabes? No, no. Generar pensamientos proactivos, bonitos, pacíficos, armónicos, en los que la gratitud forme parte. No el dar las gracias, la gratitud como vamos a decir, como una actitud. Había un ejercicio muy bonito que nos hicieron hacer en Colombia, que ya os lo comenté, que era hacer una lista de cosas que tienes y que por lo menos hubiera 250. ¿eh? Bueno, pues no os podéis imaginar qué bonito fue el repasar la cantidad de instrumentos que tenemos y que nos ofrece la vida para nuestra calidad de vida, para que seamos más felices, para que tengamos que molestarnos menos, ¿eh? Y que eso a lo mejor no lo vemos porque como lo hemos metido dentro de nuestras costumbres, pues entonces pensamos que tenga que ser así. Cuando repasar que tengo un ratón para mi ordenador y que tengo un boli para pintar y que y que darle el valor a eso ¿eh? Ayuda a tener una actitud, perdón, sí, una actitud de gratitud. La persona que no se compromete es la que tiene un trabajo aquí pero está pensando allá. Entonces no genera ninguna posibilidad de estabilidad ni recursos. La falta de compromiso es un vicio terrible y eso va generando las correspondencias de crisis, fundamentalmente la de estabilidad y la de los recursos.
Y bueno, pues paliza de ley de la correspondencia y más. ¿Mm? ¿Qué os parece? Y tal, ¿no? ¿Estáis enfadados con Dios por haber hecho una ley tan horrible? ¿Eh? ¿O estáis pensando en vuestras correspondencias? Que sería lo inteligente. ¿Mm? ¿Alguien quiere hablar? Ana, ¿has visto cómo es lo de las correspondencias, no? Ana Pibernat. Sí, Ah, ahora te iba a comentar un poco, que justo estaba venga. pensando en ello y pensaba que, jo, aunque, por ejemplo, te viene una situación en la que te incomodan, ¿no? Te están haciendo pasar un mal rato, por decirlo así, ¿no? Te corresponde eso. Alguien te está haciendo la puñeta, te está... eh, y empiezas incluso a enfocarlo ya como que es algo correspondiente de lo cual tienes que aprender, no pasa nada, vamos con ello, con calma, pero aún así te acabas encontrando en situaciones que se lo cuentas a alguien por compartirlo y acabas diciendo que lo mandarías a la mierda a esa persona, ¿no? O metiendo un poco de cizaña y hablando mal de esa otra persona que realmente se está comportando mal contigo, ¿no? O sea, que no tiene fin este aprendizaje. Quiero decir, sí que lo tiene, pero que es como largo, ¿no? No hay que tener Bueno, que... vamos a ver, es muy interesante lo que has venido a traer porque somos personas muy sensibles, ¿vale? Y además incluso más sensibles que lo que se suele ser. ¿M? Las personas que estamos a punto de la aceptación o que nos ha llegado la aceptología, eh, es porque estamos en unos límites de sensibilidad que nos hacen sufrir, ¿no? Y entonces se requiere una desensibilización y un desahogo, pero con los correspondientes. Es decir, que te juntes con alguien que conoces las leyes y que hables de la puta ley de la correspondencia, pero sabiendo lo que estás diciendo. Y tal, y luego ya, que se te pase y tal, ya el brontosaurio pegó su chillido, el mono pegó el no sé cuántos, porque claro, la frustración nos lleva a estados límites. Pero si te pones a poner a parir a alguien delante de alguien no correspondiente con estar entendiendo lo que quieres decir, entonces sí que estás violando la ley de la correspondencia de nuevo y suma y sigue. alimentando la mierda, básicamente. Creando más Claro, ambiente pero de cagarnos en los demás. Es lo que acabas de hacer. Pero también puedes irte a hacer kickboxing. Bueno, tú ahora no porque estás en, bueno, puedo decirlo y tal, Sí, ¿sabes? Estás en periodo de gestación, con lo cual ahora no te vas a hacer kickboxing y tal, ahora te vas en todo caso a hacer yoga o pilates y tal, sí, ¿no? camino y te echas un llorico cuando ves que te ha dolido, pero tampoco intento realmente no sacar mucha mierda al respecto de este temita que me está incordiando ahora. No, no pasa nada si, por ejemplo, pones en un papel y tal todo el horror que te parece y lo que te parecen y luego lo quemes. Mm, ¿M? Había técnicas de sensibilización que volveremos a repasar, que son interesantes, pero que conviene desahogarse, porque si no se le queda a uno el nudo. ¿Eh? Entonces está muy bien y tal, sabes que llames a alguien de confianza, que te desahogues y que te parezca espantoso y que se te sostenga. mm. Pues lo que pasa es que se te sostendrá hasta cierto punto, ¿sabes? Porque si no, entonces lo que vamos a hacer es resolvértelo. No, Y no, quien lo claro. tienes que resolver eres tú, claro. Ujú. Pero sí, de repente y tal, aparece de repente alguien que se mete contigo, ¿verdad? Siempre, pumba, vale. Y luego viene la ley y te dice que es que eres correspondiente con eso. Ya, oh, ¿eh? ¿Eh? Pero solamente es hasta que descubras qué te está diciendo esa persona sin tener absolutamente ninguna idea de lo que te está diciendo. Una cosa que iba a hablar, Adelante, Ana Rosa. sí, que a mí me parece también que a veces confundimos, o yo confundo lo de, que a mí me parece que ni yo ni quiero ser buena ni quiero ser santa, que lo que quiero ser es ser íntegra. Y ser íntegra a veces es dar un bocinazo y dar no sé, que Señora. mandarle a alguien a la mierda, vamos. Y que lo importante es cómo me quedo luego, cuando mando a alguien a la mierda y me quedo Mira, tranquila. tanto como mandar a la mierda, entonces estás siendo otra vez ejecutora de función. Se llama ejecutora de función de ignorante de turno. Es decir, esa persona es correspondiente con recibirlo y has aparecido tú. Pero es que lo que te dicen las leyes es que no te preocupes, que ya vendrá otro y se lo dirá, y entonces tú te libras de tal, de haber estado. Es decir, quien sea correspondiente con recibir afrentas la va a recibir. La cuestión es no hacerlo nosotros No, es y que confiar, claro. pero a cualquier nivel me refiero, si me pisan, estoy en el autobús y alguien me pisa el pie,
Pues Ah, no, poner límites y a eso, respetarte a eso y me tal, ¿sabes? refiero. Me Exactamente, pero refería por a ese supuesto. sitio que tiene que ver con poner límites, que todo el mundo me respete, no permitir que nadie me falte al respeto. En ese sentido me refiero que no importa dónde, cómo, con quién, y que Ya, lo luego que pasa es que si alguien te falta el respeto es porque te lo estás faltando tú. sí, pero yo suelo trabajar mucho con la asertividad, entonces, o sea, como hay tanta gente tragando, queriendo ser bueno, no hay que contestar, no, y muchas No, es veces, que no hay que ser bueno. Bueno, entonces sería por polar, eso, ¿eh? claro. Hay que ser justo. Y eso es lo difícil, porque bueno está chupado, ¿sabes? Ser bueno y tal, ¿sabes? No, no hay que ser bueno, hay que ser justo. Pero dice, no hay que ser ni malo ni bueno, hay que ser justo. Y la justicia y tal, ¿sabes? Cuando la aprendamos a ejecutar, va a tener que ver con poner límites, pero si alguien ha excedido tus límites, es porque no tienes muy claros cuáles son. Y entonces la vida te está enseñando y tal, ¿sabes? De que no tienes claros tus límites, no que viene un cabrón a violártelos. Pero lo aprendemos. A ver, entonces, como recibimos las lecciones que necesitamos aprender, y estoy de acuerdo con eso, entonces una vez que yo he aprendido a poner límites, estoy de acuerdo, cada vez me pasan menos cosas, pero yo en la consulta que tengo, la gente que no pone límites, le están ocurriendo cosas, entiendo que se está aprendiendo, necesita aprender a poner límites para que deje de aparecer esas personas. Lo hace y va cambiando sus vidas, aprenden a poner los límites ellos y a que les pongan a ellos. El flujo va de las dos maneras. Hombre, Y ojalá no tengamos algún día que poner límites porque todo el mundo entienda energética y vibracionalmente que es inviolable. Y eso requiere una posición asertiva, requiere una vibración, requiere una respiración, requiere que vibres en autoestima y en autovaloración. Y tiene que ser verdad para que no te ocurra, porque si estás vibrando en autoestima y valoración haciendo como que, entonces serás el correspondiente con que te des cuenta de que no es verdad. Y entonces, bueno, yo no sé en qué colectivos trabajas. Es bastante penoso ver la ley de la correspondencia en algunos colectivos y en algunas personas bien amadas, ¿no? Es decir, o no tan amadas, pero sí respetadas, ¿no? Por eso, lo interesante para empezar a aprender esta ley es lo mío, ¿eh? Pero aún así, y tal, olvídate de bueno. por ¿Eh? eso. Es importante no ser bueno, No, porque estás violando la ley de la correspondencia con el buenismo. no, no. Y la justicia no es crueldad, no es frialdad, no es egoísmo. Sí, iba a decir, no es injusto, estamos hablando de la injusticia, de la justicia. Lo que pasa es que tenemos que aprender porque no lo sabemos hacer todavía. ¿Cuándo hemos sido justos? Cuando nos ha salido bien las cosas. Con lo cual no lo hemos aprendido, pero hay veces que lo hacemos. Luego también creo que hay una línea muy fina entre agresividad y violencia, que a veces levantar la voz o poner un límite, a veces, ¿cómo te estás poniendo? Estás levantando la voz, o sea, está a veces muy mal visto el que alguien levante la voz o diga, "Ah, no quiero que sigáis hablando mal de esta persona", que ponga límites, vamos, pero en el respeto. A mí veo mucho esto, la confusión, estás levantando la voz, mira cómo te estás poniendo, como si estuviera mal visto que alguien pusiera límites. Y a veces hay que poner, como tú dices, depende cómo venga el estímulo. Si alguien te está pisando un pie y te pisa el otro y te da un golpe, pues más bien, más fuerte viene, pero es un aprendizaje, ¿no? No sé, dime tú. Ah, Bueno, te pongo un 4,9 de tu disertación. Casi aprobado. Eso está muy bien y tal, ¿sabes? Cuando llegábamos a 5 era... ¿eh? Entiendo. Esta ley lo que te dice es que tus límites y tal los tengas tú claros. El respeto que tú te tienes a ti mismo esté en unos niveles en que vibres en respeto, con lo cual serás absolutamente respetable. Porque la ley de la correspondencia es justa, perfecta, necesaria, y ocurre siempre. No les ocurre a unos y a otros no, porque unos tienen mala suerte y otros tienen buena suerte. No. Ujú. Si la cuestión contigo amorosa son los límites, vives con tus límites. Ya está. Es Y lo que con eso no, resuelves y te dejas de preocupar por los demás.
Pero trabajo en consulta, soy psicoterapeuta, entonces la mayoría de los pecados de la gente es donde ponen los límites, cómo los ponen, cómo se mezclan, cómo se desordenan. Entonces, la pregunta del quién soy yo, bueno, es igual, es un poco como yo lo veo, sí. Que hay más gente que se pasan por un lado de sumisión, bueno, lo de siempre, donde no está la asertividad, la gente que es pasivo-agresiva o la gente que es agresiva. Entonces, la asertividad sí que pones límites y dices lo que quieres, lo que no quieres, Los deja- derechos, y desde el respeto a ti misma, sí. Pero bueno, que a los veces es verdad derechos. lo que decías de la bondad, me parece que a veces yo desde luego ya no quiero ser buena Gracias, qué y bien, ser, qué y gusto, ser qué santa, rico. siempre hace años. Sí. Las mujeres buenas van a todos los sitios y... Ah, no. Y las malas a donde nos da la gana, esto está bien. Los infelices buenos y los felices malos. ¿Sabes? Es decir, ahí es donde podemos ver, ¿no? Bien, el buenismo, ser buenos y tal, ¿no? Tiene que ver con arquetipos. ¿Eh? Y uno de los arquetipos y tal, que Jung hablaba mucho sobre esas energías que existían, la mujer que va al puerto a buscar su marino y tal, ¿sabes? A lo largo de todos, la suegra, es otro arquetipo. ¿Eh? Ahí está también la que lo da todo y no recibe nada y tal, ¿sabes? Es decir, está la mártir o el mártir y tal, ¿no? Que es el misericordioso, pero arquetipo. Y entonces nosotros tenemos un arquetipo que viene desde hace 2000 años, más o menos, desde el judío cristiano y tal, ¿sabes? Del buenismo, del sacrificado, del que lo da todo, pero le da igual, del bueno de la película, ¿no? Bueno, pues fijaros cómo terminan mártires, asesinados, muertos, desesperados. Quiere decirse, en esta vida venimos a aprender a ser felices y amar. Son las dos cosas, aprender a ser felices. ¿Por qué venimos a este mundo a ser felices? Porque es dificilísimo ser felices en este mundo. Porque si estuviera fácil no vendríamos a aprender eso, vendríamos a aprender otra cosa. ¿M? Y entonces consiste en que tu felicidad, y si algún día consigues cuotas de felicidad, va a hacer feliz a los demás sin tener que hacer nada, sin tener que poner límites, ¿entiendes? Entonces, si todavía tenemos que poner límites, si todavía le tengo que decir yo a un hijo mío que viene que por favor, cuando si se lleva la harina, que me lo diga, porque me he ido yo a hacer pancakes el domingo pasado y me he encontrado con que se ha llevado mi harina, pues lo digo. Pero lo digo bien. Oye, la próxima vez avísame, guapo, que me he tenido que ir a la gasolinera y ya está. Y me va a avisar, ¿sabes? Porque era verdad y tal, ¿sabes? Y si la cuestión es que sea verdad. Entonces te sale fenomenal. Si lo que tienes es que disimular porque hay algo y no sé qué, y empieza el relato, entonces es un desastre. Una de las cosas que estaba leyendo yo de las leyes ahora es que las leyes son sencillísimas, que las que los complicamos somos nosotros. ¿M? Con todas estas psicologías y filosofías que vamos aplicando y estamos demasiado intelectuales y tal, ¿sabes? Todo esto es un comportamiento, una manera de estar en el mundo, una actitud y tal, ¿sabes? Que tiene que ver con una actitud de no tener miedo, porque uno se valora y uno ha aprendido a admirarse, que son los pilares de la autoestima. Cuando uno hace las cosas difíciles. No cuando hace uno las cosas fáciles, es cuando la autoestima y hay muchas veces que en vez de dar lecciones, es interesante, por supuesto, no dejarte pisar si ya te han pisado una vez y tal, ¿no? Pero lo que es interesante es que ya no te ocurre, porque si te ocurre es porque eres correspondiente con que tienes que aprender algo que todavía no sabes. Entonces, lo interesante es, pues, por ejemplo, pues aprender que a que no te hagan daño físicamente. Aprender vete tú a saber qué es lo que tienes que aprender, porque es uno quien lo tiene que aprender. Los demás no tenemos ni idea de lo que tienes que aprender. ¿Eh? Pero si partes de esa base, verás cómo ya no te complicas más, ya está. Esa es la única explicación que hay. Entonces, que si pones límites, que si no pones límites, sí, por supuesto. Yo también soy psicóloga y psicoterapeuta y todo va de límites. Por supuesto que sí, porque no sabemos poner límites a las personas que amamos y nos dejamos llevar por un buenismo que hemos heredado, que es un arquetipo y tal, del cual estamos intentando zafarnos, Mm, porque no nos ha llevado a buen puerto, mm. nos ha estropeado nuestras relaciones. Ser bueno es la mejor manera de hacer enemigos.
¿sabes? Es decir, la mejor manera y tal, ¿sabes? Ser justo, ¿no? Y ser malo, como te importa un bledo, que pues haces amigos, incluso, o sea, tienen más amigos los malos. Vale. ¿Eh? Vamos a irlo viendo, ¿eh? Venga, que estáis haciendo muy buenas preguntas. Coño. A ver, uy, son las 21:10. Bueno, pues os voy a enseñar, yo creo que lo más bonito que he encontrado ha sido como una persona, es decir, ha hecho de sí mismo una persona del eneatipo 9, la ley de la correspondencia, esa de Ariadne, y nos lo dio para que lo pudiéramos exponer, y es muy bonito porque realmente si esto es así, es un gran trabajo, ¿no? Lo que ha hecho o lo que está haciendo consigo mismo en el momento en que lo estaba haciendo, ¿no? Porque yo cuando empezamos en 2020 a dar leyes, pedí que por favor que hiciéramos un documento enneagramático sobre la ley de la correspondencia. ¿M? Con el fin, pues a lo mejor de hacer un PowerPoint o hacer una investigación o hacer, yo qué sé, ¿no? Entonces decía, lo primero es un poco cómo se manifiesta esta ley universal, nos permite comprender que no existe la injusticia, que solamente existe lo necesario y lo que corresponde, y por tanto es justo, amoroso y perfecto. Es decir, primero son los pilares para ver, los pilares, vamos a decir, indiscutibles. Y si los queremos discutir y tal es porque está el ego al cargo, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que tenemos que verificar. Entonces vamos a ver cómo lo verificamos, ¿no? Porque eso es lo que decían las personas que nos lo han enseñado, que todo esto lo tenemos que verificar. Una de las cosas para enseñar es que uno ya haya verificado, porque si uno no ha verificado no puede enseñar todavía, ¿m? O no puede formar parte del servicio, del servir, que es lo único que nos va a quitar ansiedad, lo único que nos va a quitar ansiedad cuando estamos en servicio. ¿M? A nadie le sucede nada que no le corresponda y como seres humanos somos absolutamente inseparables de este orden universal. Es decir, coparticipamos. Es decir, el ser humano, a diferencia de los animales, es creador. Es creador de sus circunstancias, es creador de sus relaciones, es creador de sus escenarios, es creador de los suyos y tal, ¿no? De la reunión de sus familias. Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo van todas esas cosas que creamos y desde dónde lo creamos. Creamos de creer, de crear, no de creer. ¿Mm? A partir de aquí, ¿cuál ha sido mi proceso de comprensión a partir de mi vivencia personal como 9T? La evolución en mi comprensión de la ley universal viene dada por una necesidad o sed de experimentar quién soy yo más allá de mi personalidad y de mi fijación propia de mi tipo 9, la indolencia o el olvido de sí, que trae como consecuencia la inconsciencia, la tozudez como mecanismo de protección o resistencia ante lo que me afecta. ¿Mm? Y que poco a poco se ha ido integrando con otros aprendizajes del eneagrama, ayudándome a abrirme a esa relación objetiva de mí con el universo y todo lo que me sucede, y otras prácticas espirituales anexas en mi experiencia interna que han ido sembrando una semilla de purificación y nivel de conciencia correspondiente. Esta persona, como todos los 9, tienen una gran conexión, aunque lo nieguen, con lo espiritual. ¿Mm? Esto lo decía Fernando String, y tal, que escribió un artículo sobre los 9 que en su día lo enseñamos, sobre que son personas que les entienden las personas muy mal, se creen que son unos vagos y que se creen que no, 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 son personas diligentes, son personas además con una enorme capacidad de liderazgo, y que tienen un mundo interno brutal, en donde una de las cosas es conectar con la divinidad. Es decir, es una cosa que son buscadores perpetuos de ello, ¿no? Entonces, ¿qué he aplicado en mi proceso? Aprender que soy co-creadora, con todo lo que me sucede alrededor, mejorando mi nivel de autorresponsabilidad. Aquí es donde decimos el tema del compromiso, comprometerme, ¿eh? Y por mi existencia más allá del plano psicológico, comprometerme de forma individual, con mi evolución. No soy víctima. Soy corresponsable y correspondiente. Me enseñó también la ley de la correspondencia de dejar de luchar contra la fuerza o dirección con la que suceden mis experiencias. Requirió soltar mi orgullo,
que llamaremos soberbia, y la fusión, que es la pasión satélite del 9 con las personas, parejas concretas, circunstancias, ideas, con esquemas de vivir el trabajo, mi actitud indolente con mi salud. Y por ende, el juicio constante a lo que debiese ser según mis valores y mis intereses. Me enseñó a dejar de ver la realidad como un agente externo que me humilla. La actitud que fui practicando fue no interferir, permitir el flujo de mis experiencias como parte de un todo. Esto fue entregarme a mis experiencias, amándolas, viviéndolas, tratando de comprender quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Estas son las tres grandes preguntas, ¿no? Según el Eneagrama Sufí, Abdulkarim Beduino, que nos escribió un libro que nos volvió locos a todos. Ahora está descatalogado, hay que buscarlo, ya por fin he dado con él. Así fue como poco a poco se fue desarrollando la conciencia de que amando y dejándome tocar por las experiencias que sucedían en mi proceso, se daba una sabiduría que me permitía vivir con más satisfacción. Algunas actitudes internas que he ido desarrollando con mi experiencia. No preferir un sentimiento por encima de otro. Qué bonito esto. Esto es brutal. No preferir un sentimiento por encima de otro. Porque si prefiero un sentimiento por encima de otro, ya estoy interfiriéndome en la naturalidad de lo que me producen las circunstancias, de lo que naturalmente me produciría en lo que me ocurre. Decidir que lo que está ocurriendo no es correcto y no decidir que lo que está ocurriendo no es correcto y debería ser distinto. Aquí falta un no. No desear alcanzar la iluminación en lugar de estar donde estoy en este momento. Todos los 9 quieren alcanzar, inconsciente o inconscientemente, los momentos de iluminación, en donde ya no se tengan que preocupar por nada. Y esto me ha señalado que el ego nos mantiene prisioneros de nuestras ideas sobre cómo son las cosas. Es una entrega total a cualquier estado en el que estemos. Solo así puedo ser realmente libre, sin poner condiciones. Y aprender a entregar lo mismo que buscamos, para que se ponga en marcha esa danza y la dirija con un movimiento exquisito. Es precioso. Aquí es donde está que el que está enseñando está aprendiendo. Y que uno, si no encuentra su curso, diséñalo. Si no encuentras tu libro, escríbelo. Es decir, somos co-creadores. No esperemos a que nos den. Eso es un estado de neotenia, es un estado de inmadurez. Preguntas que me resonaron en mi trabajo interior. ¿De cuántas maneras intento manipular cada y una de mis experiencias y lo que y lo que te está sucediendo? Tengo la tendencia de hacer que pase algo y lo que creo que tiene que moverse en estos momentos. Es decir, opinar, sobre que la realidad tendría que ser otra a la que es. ¿Qué circunstancias culpo, me peleo incesantemente y considero que son injustas? Un indicador práctico es observar la queja por lo que me está pasando. Ahí estás bloqueado, estás bloqueando, te va a seguir pasando, no estás aprendiendo. Para aprender hay que dejar de querer tener razón. Y querer tener razón en el ser humano es bien difícil. ¿Mm? Porque nos han enseñado, tienes razón, y nos sentimos fenomenal. Y pensamos que eso es lo que tenemos que tener. Otra idea central de esta ley de la correspondencia es que una vez completado este ciclo de aprendizaje, adquiriendo un nivel de conciencia y comprensión, estamos listos para acceder a otro nivel de experiencias de carácter más satisfactorio, en donde lo que estaba ocurriendo en el otro nivel ya no ocurre. Esta es la buena noticia, que nos podemos librar perfectamente a través de bajar la cabeza, dejar de hacer resistencias y dejar de opinar, con experiencias de carácter más satisfactorio. Ya no te volverán a pisar 3 veces en el autobús, ya no te quitarán la silla y se reirán de ti, ya no te harán bullying y tal cuando salgas por la puerta, porque ya has aprendido. Y entonces es que dejan de pasar, pero como todavía no lo sabemos y no creemos que vayan a dejar de pasar porque pensamos que es una condena injusta y que el universo es injusto, no hacemos nada para que deje de pasar, porque no nos creemos que nos va a dejar de pasar. Ahí es donde tenemos que vencer esa resistencia y darle una oportunidad a la vida, enseñarnos que no. Date una oportunidad, haz solamente una cosita.
y de repente cambia. Es que te puede cambiar hasta la madre. Bueno, es que es verdad. Es que de repente pueden pasar cosas que dices, Dios mío, ¿y esto? Y es que es porque somos capaces de poder generar mejores correspondencias y mejores, por tanto, escenarios en los que vivimos. ¿Mm? Es decir, somos co-creadores de los escenarios en que vivimos. Entonces, la parte que corresponde a nosotros, vamos a darla. ¿Eh? Es decir, cuando ya hemos aprendido, ya no podemos aprender nada más del lugar y de las circunstancias que nos rodean y ya no somos útiles para la experiencia de aprendizaje de las personas con las que compartimos, pues entonces cambian las correspondencias. Y es cierto que esos cambios de correspondencia son como muertes, muertes en vida. ¿Mm? Puede ser un divorcio, puede ser la disolución de una pareja, puede ser la disolución de una amistad, puede ser la disolución de... Ahí donde no te corresponde te sacan, quieras o no, que parezca bien o mal. ¿Eh? Y no ocurre nada que no tenga que ocurrir, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí es cierto y tal, sabes que todas estas cosas pueden crear el hecho de que haya personas en nuestras vidas que no, que dejen de ser correspondientes con nosotros o nosotros con ellos, que es lo mismo. Algunas indicaciones: dar lo mejor de uno, que lo hemos visto, aprender a tener paz interna, suerte, iba a decir suerte, ánimo, renunciar a culpar a otros y a las circunstancias y comprometerme de corazón con lo que decido hacer conscientemente. Y veréis que si es posible, podremos hacerlo. Si no es posible, no lo podremos hacer. Luego tendremos que hacer otra cosa. Es decir, estar dándose cabezazos contra la misma puerta que no se abre también es violar la ley de la correspondencia, de la armonía y de la naturaleza. Las tres, triplete. ¿Mm? Vale. Como lo hacemos continuamente, realmente el universo es muy conmiserativo y tal, ¿no? Pero hay veces que nos pega una fuerte señal. Y ahí es donde la ley de la correspondencia puede parecernos especialmente cruel. ¿Mm? Y es solamente un parecer, es justa, necesaria, perfecta y amorosa. Y eso es lo que tenemos que comprobar. Dice por finalmente, te invito, observa con amabilidad una experiencia de verdad, libertad y amor, siempre en diálogo con el misterio. La práctica de la contemplación está en la atención consciente y el cuerpo. Bueno, estas son las cosas de Ariadne que a mí me encantan. Ella es muy espiritual, ella hace prácticas muy bonitas de contemplación, meditación y prácticas de kinesiología, muy interesantes. También tiene una propuesta de eneagrama para todas estas cosas y estuvo colaborando con nosotros durante unos meses hasta que decidió irse hacia su campo. ¿Eh? Bueno, tengo por ahí más documentos, ya nos está dando la hora. Yo creo que por hoy hemos tenido suficiente, que no ha sido poco. Mm. De verdad, elegid una relación. Y eso es lo que estoy haciendo. Y me está yendo bien. Y cuando me he resistido me ha ido fatal. Y este verano he pasado un verano de autos, aquí donde estoy, la profesora. Hasta que he doblado. Y cuando doblas es una maravilla y tal, ¿sabes? Porque cuesta, 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 cuesta y ¡pum! De repente ya cambia completa y absolutamente el panorama. Es increíble. Pero la soberbia es una fortísima resistencia a la paz, al amor, a la armonía, y a la concordia. ¿Mm? Tenemos ahí un enemigo. Claudio Naranjo hablaba mucho de él, y le llama el demonio, que son las pasiones, la ira, el orgullo, la vanidad, el engaño, la envidia, la avaricia, la cobardía, la gula, la lujuria y la pereza, tal y como se entienden desde el eneagrama, que como sabéis muchos de vosotros no tienen la misma acepción que en el diccionario de la Real Academia, que son las pasiones. ¿Mm? Y esas son las que realmente nos llevan a violar la ley de la correspondencia continuamente. Y además a opinar, cuando opina el demonio, ¿no? Cuando opina la pasión, ¿no? Es muy bonito el taller este. Yo siempre se lo voy a agradecer a Osnat Yadkar, se llamaba, en su taller, ¿quién está hablando aquí? Desde luego, Ana Rosa en psicoterapia
si a tus clientes en un momento dado les dices que el ego y la persona, y dice, acaba de hablar el ego, acaba de hablar la persona, bravo, qué maravilla, acaba de hablar el ego, sin juzgarlo, y ahí, sin embargo, reforzar cuando está hablando la persona, suele tener éxito, suele tener como muchas, vamos a decir, pues suele tener éxito en el sentido en que la persona se da cuenta de que no está siendo juzgada, sino que está siendo evaluada y se le está dando la evaluación para que lo evalúe ella. ¿Mm? Y entonces ahí es muy interesante, ¿no? El poderles también dar la responsabilidad de que eso deje de suceder, ¿eh? En vez de querer cambiar el mundo a Dios para que no suceda. ¿Mm? Y la asertividad, pues vamos a hablar de asertividad entonces el próximo día y tal, que tengo toda una disertación sobre asertividad que te va a encantar. ¿Eh? Y sí que es necesaria, porque sobre todo para seres sensibles y buenos, y que pierden por tanto sus derechos a favor de los derechos de los demás, y que los demás nos dan pena, y que te voy a ayudar, y los que hacemos esas cosas, son los que tenemos que aprender sobre asertividad, para no darle nuestra energía a otros, que eso es interferirte y además quedarte tú sin ella, y no resolverles la vida, que es también una tendencia mía que, bueno, es, fíjate, le prestó 100.000 euros, pues ha quedado sin ellos. Y es posible que se quede sin otros 100.000 para ver, para que aprenda y tal, saber sobre la riqueza y la abundancia, a diferencia de lo que antes pensaba. ¿Eh? Cuando dejé de interferir y tal, ha sido cuando mi cuenta corriente y tal, ¿sabes? Ha empezado a crecer, pero he estado arruinada muchos años porque yo también estaba agarrada del arquetipo del buenismo. Era lo que me habían enseñado. Muy bien, queridos amigos, pues ha sido por hoy un placer haber estado con vosotros con esta ley, cachis en los monos. Casi hasta me ha dado pena y tal, ¿sabes? Porque sé que todo el mundo estará pensando, la que he liado. Y sí, pero que no pasa nada. Esto es un juego. ¿Eh? Y esto es un chiste también que nos está contando, que nos estamos contando. Ahora vamos a hacer un taller de humor y tal, por si alguien se quiere apuntar a última hora y tal, está ya casi completo, en el que vamos a ver el humor que hay en esto, pero no las risas tontas payasas de risoterapia, no. Va más profundo, va más interesante, va de que finalmente veamos el guiño que nos está haciendo la vida. Ahí es donde está el humor. Y espero que, bueno, aparte de pensar que el universo, madre mía, y quien lo creó, veáis el guiño, ¿m? En algún momento. Porque eso quiere decir que estamos en el camino. Queridos amigos, vamos a cenar, estamos por estas lares, ya pasar su tarde para los que estén en el otro lado. De nada, Geno, y bueno, pues un beso muy grande a todos. Ya voy a cortar. Elisa, espero que me mandes el enlace, ¿vale? Por si acaso. Adiós. Hasta el próximo miércoles. Mañana recibiréis la grabación y la poesía que os he